Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en su programa Una aventura de fe. Vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy saludando a nuestros hermanos de la diócesis y de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Hermanos, hoy les traemos una serie, vamos a empezar a partir de hoy con los sacramentos. Hoy vamos a definir lo que es un sacramento y los programas posteriores vamos a estar hablando de cada uno de ellos para que los conozcamos, sepamos exactamente qué es lo que ha sido confiado por nuestro Señor Jesucristo a la Iglesia Católica y conozcamos un poquito más a profundidad cada uno de ellos. Hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano José Luis Pérez. Bienvenido, José Luis. Gracias. Josecito Pérez Rosales está con nosotros y bueno, vamos con un poquito de tiempo desfasado, vamos a iniciar. ¿Qué te parece si nos defines lo que es un sacramento? Ya de entrada. De entrada, vamos con todo. De todos modos nos ponemos en las manos del Señor. Vamos a definir, como dices, ya en un programa anterior que hablamos del bautismo, habíamos dicho que los sacramentos son signos sensibles y eficaces instituidos por Jesucristo para darnos la gracia o la vida en el Espíritu y que habían sido confiados por el mismo Jesucristo a la Iglesia. Esta es una definición que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica. Sin embargo, nosotros podemos ver la definición o lo que significa etimológicamente la palabra sacramento, pues es sacramentum del griego, sacramentum de la voz latina sacramentum, que significa algo sagrado, o también una cosa oculta o secreta. De este significado etimológico pues podemos encontrar sacramentos en muchas cosas, es decir, todo aquello sagrado o que nos lleva a lo sagrado, y entonces en ese sentido podemos encontrar muchas cosas que serían sacramento, ¿verdad? La propia naturaleza, nosotros a veces vemos, ay, qué bonito atardecer, qué bonita playa, qué bonito mar. La propia naturaleza pues nos está hablando de Dios, en ese sentido sería sacramento. Todo aquello que nos lleva a lo sagrado, todo aquello que nos lleva a Dios, a encontrar a Dios, a ver a Dios. Okay. Pero eso sería, vamos a decir, que de una manera solamente en ese sentido general. Nosotros, para hablar ya de sacramentos propiamente o de sacramentos de la Iglesia, entonces es que entendemos la otra definición. Signos sensibles y eficaces instituidos por Jesucristo, confiados a la Iglesia para darnos la gracia o la vida divina, la vida de Cristo mismo. Y en esta definición nosotros podemos ver varios elementos. El primero es que es precisamente una cosa sensible, es decir, lo recibimos a través de los sentidos, nuestros 5 sentidos. Los sacramentos los vamos a recibir a través de lo que nos comemos, a través de lo que vemos, a través de lo que oímos, a través de lo que sentimos, es decir, todos los sentidos. Son signos sensibles, pero dice la definición, también son signos. Nosotros nos comunicamos, nos interactuamos, nos relacionamos a través de signos. Nosotros vemos, si yo les digo que todo salió, no necesitamos que digamos más, salió bien, salió perfecto, salió correcto, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a ver que hay un signo, es decir, es aquello que me da idea de otra cosa. Lo que yo puedo percibir en los sentidos. Con lo que yo estoy haciendo o diciendo. Los signos pues son la escritura, son el habla, ¿verdad? Hay signos, por ejemplo, en la escritura o en el habla
que si fuesen en otro idioma que no conocemos, pues no nos van a decir nada. ¿Por qué? Porque no entendemos esos signos. Sin embargo, para los que entienden esos signos, esos mismos signos, un mismo idioma, pues va a ser muy bien entendido, va a ser fácil comunicarse. Claro. Es también, decíamos, que ha sido instituido por Jesucristo. Muchas personas esperarían que sea así. El día de hoy, siendo las 11 de la mañana con 15 minutos, se va a empezar a bautizar a los niñitos o adultos o pequeños, a las personas adultas o pequeñas, de esta forma. Uh-huh. Sin embargo, la institución no es de esa manera por Jesucristo. Digo, en el caso del bautismo sí es un mandato directo, pero no nada más nace de ese mandato, sino además de lo que el propio Jesucristo nos dejó en su vida. Así es. Obviamente a través de los evangelios conocemos esto, ¿no? Pero no todo está especificado, ¿no? Uh-huh. La presencia, por ejemplo, de Jesucristo en las bodas de Caná ya nos está dando una idea de cómo y qué importancia le daba Jesús, o le dio Jesús al propio matrimonio, sobre todo al actuar con el milagro que realiza, su primer milagro, según nos dice los evangelios, ¿sí? Y de esta manera, pues no necesita decir, es que el matrimonio es muy sagrado, es muy importante, y miren, entonces hagan... No, su propia presencia ya va haciendo un sacramento, va formando un sacramento. Entonces, la institución va en ese sentido. No todos los sacramentos son explícitos en ese aspecto. Hay otros que sí, lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo cada uno de los sacramentos. Son confiados, son instituidos por Jesucristo, pero Jesucristo se los confía a la Iglesia. Aquí también podemos ver la misma situación. Oye, ¿en dónde dice que solo los sacerdotes o que... Bueno, pues igual, en el mismo actuar de Jesús que encontramos en el Evangelio. Hay partes, hay situaciones donde explícitamente encontramos todo lo que ate será atado en la tierra, será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y bueno, esa es una forma explícita. Otra, a quien les perdones los pecados, se les serán perdonados. Es decir, hay una manifestación del sacramento como tal, sí. Pero habrá otros igual en que no está de la misma manera, pero está confiándose a la iglesia, ¿no? Sobre todo igual a lo que muchos crean o no, o estén de acuerdo o no, pues resultó de la vivencia de Jesucristo, porque muchos dicen hasta el día de hoy, no, es que no Jesús no creó la iglesia, o no fundó la iglesia por lo mismo, porque si entendemos formar la iglesia o instituir la iglesia como un acto que hoy conocemos, no sé, de protocolo, pues no la fundó en ese sentido, pero sí documento hay, sí, ¿no? Que hay un protocolo, acta, sí, hay un acta, ¿no? En la que está especificado que los elementos, los integrantes, las formas. Exactamente. En ese sentido, pues no vamos a encontrar, pero sí vamos a encontrar que le da a la iglesia y que funda la iglesia de manera, vamos a decir, indirecta. Así es. Para que nos entendamos o para que no todos digan, ay, no, eso no es. Uh-huh. De manera indirecta se está formando y pues obviamente le da a la iglesia. Dice además, los sacramentos son confiados porque los sacramentos hacen a la iglesia y son de la iglesia. Así es. ¿Sí? Entonces esto es importante. Esto es en cuanto a la definición tanto de etimológica como la definición que nos da el catecismo. Podemos ver que hay otras definiciones que nos podrían ayudar. Ya también en el programa que hicimos del bautismo hablamos de eso, que es una definición que a lo mejor nos puede ser más entendible.
es un camino. Los sacramentos son un camino, un puente o un vehículo que nos ayudan al hombre a llegar a Dios y a Dios llegar al hombre. Para que yo pueda recorrer la distancia que existe entre Dios y yo, pues tengo que hacerlo a través de un camino, que son los sacramentos. Y a lo mejor va a haber situaciones, escollos, en los que yo voy a tener que utilizar un puente, algo que me permita brincar esta situación o este bache, ¿no? Este problema o esta situación conflictiva, y voy a necesitar un puente para llegar a Dios o para que Dios llegue a mí. Y también un vehículo, cómo me transporto para que llegar hasta Dios y que Dios venga a mí. Y entonces vamos a ver igual en cada uno de los sacramentos vamos a ir viendo cómo podemos ir llegando a esa situación de encuentro con Dios. De ahí nos saldría a lo mejor precisamente otra, no exactamente definición, pero sí una frase que nos pueda ayudar. Es precisamente los sacramentos son ese encuentro con Dios, de Dios con nosotros, de nosotros con Dios. Perfecto. Es ese encuentro. Yo te comentaba alguna vez que, por ejemplo, también leía yo en alguna ocasión que hay objetos o cosas que nos hacen presente a la persona que amamos, a la persona que nos ama. Por ejemplo, te comentaba yo en esa ocasión, no sé si recuerdes, que decía el caso de un novio. Le lleva una flor a su novia, y entonces la novia la toma, la pone, mientras está fresca, la pone a un lado en su buró, y voltea y la ve, suspira y se hace presente. No solo se acuerda, sino que le hace presente el ser amado, ¿no? Así es. Bueno, los sacramentos en ese sentido podrían ser también eso, o sea, aquellos signos que me hacen presente a quien me ama y al que yo amo, que en este caso pues, es Dios. Así es. Entonces, son no definiciones, sino aspectos que nos pueden ayudar a entender qué son los sacramentos, sobre todo porque yo creo que hoy día hemos perdido un poco o un mucho el entendimiento de los sacramentos. Y entonces lo que sucede es, como yo te decía, resulta con que de repente estás hablando en otro idioma. Claro. Y lo vemos porque cuando damos las pláticas prebautismales o prematrimoniales o de cualquier otro tipo antes de los sacramentos, resulta que no sabe la gente en general qué es lo que está recibiendo o cómo utilizar. Es como cuando uno compra su teléfono, sobre todo los que ya somos mayores, compramos nuestro teléfono y decimos, y si le pico aquí, y si se descompone, ¿cómo? Y lo mismo pasa con los sacramentos. De momento ya no sabe uno qué significado tienen, claro, y qué ventajas o desventajas o qué compromisos o qué es lo que estoy adquiriendo con un sacramento. Y de hecho hasta hay enojo, ¿no? Porque pláticas ¿para qué? ¿Por qué? Precisamente porque no le dan la importancia. Así es. De acuerdo. Yo creo que de ahí precisamente viene algo que también es importante, y es saber cuáles son los efectos de los sacramentos. Es decir, ¿qué hacen en mí los sacramentos? Cada uno en particular obviamente tendrá su efecto. Ahorita los vamos a ver. En general todos los sacramentos, todos van a tener tres efectos principales, ¿no? El primero es la gracia santificante, que se infunde o se aumenta. ¿Qué es esto? Cuando nosotros hablamos de la gracia, nosotros cuando damos las pláticas, a lo mejor lo hacemos para que la gente entienda más fácilmente y más rápidamente. Decimos, bueno, es la amistad con Dios. Pero aquí cuando hablamos de la gracia santificante, no es solamente la amistad con Dios, sino además van a ser esos instrumentos que Dios nos da para que nosotros podamos cumplir una misión.
Entonces cada sacramento va a tener una gracia, y en ese sentido nos van a dar las gracias santificantes, es decir, la gracia que nos permite ser santos, o los instrumentos para poder ser santos, y que la podemos recibir por primera vez como es en el bautismo, o que nos la puede aumentar si nosotros ya estamos en estado de gracia y recibimos otro sacramento como es la comunión, o si no la tenemos porque la hemos perdido como es en la confesión. Entonces el primer efecto es que nos va a dar la gracia santificante, nos la infunde o nos la aumenta. Bien. El segundo aspecto es la gracia sacramental, es decir, aquellos instrumentos, instrumentos que me van a permitir realizar el sacramento que estoy recibiendo en cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo estoy recibiendo el sacramento del matrimonio, pues me va a dar los instrumentos para que yo pueda llevar a efecto mi sacramento del matrimonio. Servicio, por ejemplo, ¿no? Servicio. No carga, no obligación, sino un servicio. Así es, sí. No quiere decir que ya mágicamente entonces ya no vas a tener problemas, nunca vas a discutir con tu esposa. No. Quiere decir que precisamente para esos problemas, para esas situaciones, aun cuando discutas, vas a encontrar la solución y vas a poder salir adelante en tu matrimonio. Así es. Sí, se te va a dar la gracia para poderlo resolver. No me voy a desesperar con los hijos, sí te vas a desesperar, pero vas a encontrar la forma solución de salir adelante. Con ellos, a lo mejor vas a estallar en el momento, pero finalmente vas a encontrar la forma de que se lleve a cabo la mejor manera de solucionar tus situaciones con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, tanto la relación padres e hijos como la relación incluso ya como familia ante la sociedad. Entonces podríamos entenderlo como una ayuda adicional, ¿no? Sí. Sacramentos como una ayuda adicional al sacramento que estamos recibiendo, ¿no? Así es. Cada sacramento va a tener su gracia sacramental, es decir, sus instrumentos, sus cosas que le van a ayudar a llevar a cabo su misión. Nosotros hablamos, por ejemplo, de que con la confirmación nosotros nos convertimos en defensores de la fe. Sin embargo, pues para empezar, lo primero que tendríamos que tener y que nos va a dar la gracia es pues, el deseo de aprender sobre nuestra fe para poder defender la fe. Así es. Porque si no sé ni lo que es mi fe, pues no la conozco, pues no la voy a poder defenderla. Entonces esa es la gracia de ese sacramento. Y entenderla, porque muchas veces leemos la escritura, pero no se entiende. Entonces aquí la ayuda de ese sacramento es, también vas a poderlo entender, o que aparezcan personas a tu alcance que te puedan ilustrar, te puedan dar conocimiento, ¿no? Para poder llevar a cabo esa misión. Exactamente, así es. El tercer efecto es el carácter. Nos imprime un sello que nosotros no vemos, nos imprime un sello en el alma que no se ve, pero que tampoco se borra. Este sello hace que nosotros, el carácter sacramental solamente lo dan 3 sacramentos: bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Este carácter, les decía, es un sello que está grabado en nuestra alma, en nuestro interior, que no vamos a ver, pero que tampoco se va a borrar, y que si nosotros llevamos nuestra vida de manera que cuando llegue al final de esta podamos arrepentirnos de nuestros pecados y seamos llevados al cielo, o en el proceso de la purificación, en el purgatorio, nosotros llegamos al cielo, ahí inmediatamente vamos a ser reconocidos porque tenemos ese sello. Mira, es bautizado, es confirmado,
tiene el orden sagrado, fue sacerdote en la vida, en el terrena. Entonces, no me alcancé a arrepentir, no me quise arrepentir de mis pecados y voy al infierno. Bueno, pues igual, mira, vino a dar al infierno, pero fue bautizado, fue ordenado sacerdote, o en fin, cada uno de los grados del orden. Fue confirmado. Así es. ¿Sí? Ese carácter también nos hace que nosotros podamos, nos capacita precisamente para que nosotros podamos vivir nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual. Ese carácter nos va a ayudar a eso. Y por eso se recibe una sola vez y para siempre. Por eso estos sacramentos no pueden ser repetidos. Así es. Porque ya están impreso en el alma ese carácter. No van a estar a cada rato poniéndonos sellos, claro, y sellos y sellos, ¿no? Debe de ser una sola vez. Así es, exactamente. Y bueno, ¿dónde encontramos estos sacramentos? ¿Dónde los encontramos? Pues en la iglesia, vamos al templo y los pedimos. No, ¿dónde los encontramos? En el sentido de la escritura, de la Biblia. Pues lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el bautismo, en Mateo 28:19 y en Marcos 16:16, así como en Juan 3:5. No vamos ahorita a abordar ninguna de las citas bíblicas de ninguno de los sacramentos, porque en cada uno de ellos vamos a ir viendo precisamente, ahí sí ya de manera específica, cuáles son las citas que a le corresponde, ¿no? En donde podemos encontrar la cita bíblica que nos hace referencia a cada uno de los sacramentos. Repito, el bautismo, Mateo 28:19, Marcos 10:16, Juan 3:5. 16. Perdón, 16:16, sí. Confirmación en los Hechos de los Apóstoles 8:17 y 19:6. No sé, estoy imaginando que todos sabemos cuando decimos 8:17, por ejemplo, Hechos 8:17, que sabemos que es capítulo y versículos, ¿no? Según sea el caso. Digo, lo aclaro porque a veces damos por hecho cosas que no todos conocen, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una cita bíblica, valga la redundancia, citamos el capítulo y los versículos, aparte del nombre del libro en el que se encuentra. La comunión o la Eucaristía la podemos encontrar en Mateo 26:26, en Marcos 14:22, en Lucas 22:19 y en Primera de Corintios 11:24. La confesión o penitencia la podemos encontrar en Mateo 18:18, en Juan 20:23. La unción de los enfermos la podemos encontrar en Marcos 6:13 y en Santiago 5:14. El orden sacerdotal en Primera de Timoteo 4:14, 5:22, en Segunda de Timoteo 1:6. El matrimonio en Mateo 19:6 y en Efesios 5:31-32. Como les digo, estos los vamos a ir viendo en cada uno de los sacramentos específicamente para que podamos ampliar un poco más qué dicen y cómo lo hemos aplicado nosotros en nuestra vida. Es importante, sin embargo, aclarar o hacer explícito que cada uno de los sacramentos corresponde a las etapas de nuestra vida. Cuando yo nazco, la necesidad de alimentarme, la necesidad de fortalecerme, de curarme y hasta de prepararme para la muerte. Entonces, en cada una etapa de nuestra vida hay un sacramento, en cada etapa de nuestra vida hay una forma, volviendo a la especie de definición, hay un camino, hay una puente o un vehículo que me va a llevar a Dios. Ajá. En cada etapa de mi vida. Claro. Y eso es importante porque aquí nos damos cuenta que
Dios no nos va a dejar nunca. Nunca solos. Nunca. Nunca. Aquí lo importante también, creo yo, destacar es que seamos nosotros los que aprovechemos la riqueza de los sacramentos. Por eso hace rato les decía, de repente tenemos en nuestras manos un objeto, que lejos de servirnos nos complica la vida porque no sabemos cómo usarlo. Entonces lo importante aquí es que sepamos cómo utilizar, cómo sacar el mejor provecho de nuestros sacramentos. Así es. Ok, ¿qué te parece si pasamos a lo que es la validez y la licitud sacramental? Sí, todos los sacramentos tienen este aspecto. Tienen que ser válidos y lícitos. El sacramento válido es aquel que en su confección o en su recepción verdaderamente se ha producido, es decir, ha habido sacramento. Vamos a ver un ejemplo muy pequeño. Nosotros decimos que el ministro ordinario del bautismo es el obispo, el presbítero o el diácono. Sin embargo, en un caso de extrema necesidad, puede ser cualquier persona que haga lo que la Iglesia hace, utilizando los elementos de la materia y forma, o los elementos que hacen propiamente el signo del sacramento, la materia y la forma. Yo te bautizo utilizando agüita, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta, por ejemplo, sea hecho por un ministro ordinario o por un ministro extraordinario, es válido. Sí. Tiene validez. ¿Sí? Cosa muy diferente si, por ejemplo, en lugar de agua utilizara agua pero de limón, o utilizar, es que tengo aquí a la mano una botella de esas de agua saborizada, de alcohol, ¿no? Por o ejemplo, un poquito de alcohol, y algún entonces otro utiliza líquido. otra, y entonces por eso dice aquí, es aquel que además sea confeccionado o recibido con todas las condiciones. Si yo utilizo otra cosa que no sea el agua, o si yo hago una oración que no es yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues no estoy utilizando o no está haciéndose conforme debe de ser, conforme a la forma, conforme a las condiciones del bautismo, y entonces pues no va a haber ahorita nos sacramento. hablabas de que alguien más en un caso de urgencia podría bautizar. ¿Eso sería lícito? ¿Válido? Válido, es válido. Okay. Sí, es válido. Ya cuando hablamos de lícito, se refiere a aquel sacramento que además que sea confeccionado o recibido con todas las condiciones y por tanto produce todos sus efectos. Okay. Les decíamos ahorita, por ejemplo, volviendo al mismo caso del bautismo, si alguien no hace con estas condiciones que debe de ser, con agua limpia, que se le derrame en su cabecita al niño o la persona que se va a bautizar, si no lo hace, pues no va a ser lícito. Vamos a decirlo, a lo mejor si nos suena un poquito mejor, puede ser válido pero no lícito. Puedo estar haciendo algo fuera de la ley, vamos a decir. Okay. Más adelante podemos ver otros ejemplos. Por ejemplo, sobre la invalidez. Dice, confeccionaría inválidamente, es decir, no habría sacramento, el sacerdote que no tuviera pan de harina de trigo en la configuración, en la consagración, que tuviera otro pan de otra harina, de cualquier otra harina, o que bautizara con un líquido distinto del agua, o quien sin ser sacerdote pretenda consagrar.
todos estos casos estaríamos hablando de algo que no es válido. Así es. Sí, ya se realizó, pero no es válido, no tiene Y eso ninguna lo vemos validez. mucho en los salones de fiesta, que a veces se da estos bautismos o estos sacramentos, y la persona que está realizando el sacramento no es sacerdote. Pero muchas veces los feligreses ni siquiera por enterados están, porque como no acuden a la iglesia a ver quién es su párroco, entonces se les hace fácil, lo va a oficiar uno que viene de no sé dónde, y no es sacerdote. Sí, habría que checar precisamente eso, que el ministro que va a realizar el sacramento, pues sea, aunque va a administrar el sacramento, sea un ministro válido. Así es. O que las condiciones que lo haga es válida, ¿verdad? Dice, también recibirá inválidamente un sacramento, en sentido propio no lo recibirá el sujeto que simulara confesar sus pecados sin intención de recibir el perdón, o quien por provechos materiales fingiera recibir el bautismo. Este ejemplo un poquito más ampliado yo se los digo cuando damos las pláticas prebautismales. Yo les digo, si tú vas y te confiesas solamente por irte a confesar, pues no va a ser válido tu confesión. Así es. Yo les pongo también el ejemplo, les digo, a ver, sucede incluso hasta chuscamente en las películas o en las novelas, ¿no? Llega el malo, muy malo, y va con el párroco, con el padre del pueblo, ¿no? Que incluso es muy conocido porque pues solamente es el de ahí del pueblo. Y llega, padre, yo abusé de fulanita y maté a perenganito, pero no va a confesarse realmente, ni está arrepentido, ni lo hace para molestar, para incomodar al sacerdote que conoce a las personas a las que les está haciendo daño. Entonces lo hace así, y lo vemos, te repito, a veces hasta como muy chusco, ¿no? Pero ya en la vida real pues sí se da gente que se casa por otro interés, que recibe el bautismo por otro interés, y no porque realmente quiera ser miembro de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, o porque etcétera. Es un requisito, ¿no? Por ejemplo, cuando te vas a casar, uno de los requisitos es que vayas confesado para comulgar en esa ceremonia, y muchas veces dices, híjole, tengo que confesarme, y hasta lo dices así, tengo que confesarme, sí. Y entonces vas, te confiesas, pero en realidad no hay todos los elementos que requiere la confesión. Por ejemplo, el arrepentimiento. No se arrepiente de nada de lo que está confesando, solamente es un requisito que está cumpliendo para llevar a cabo el matrimonio. Entonces este sería inválido. Así es. Lo recibe pero inválidamente. Así es. Después sería ahondar mucho, pero digo mucho, no mucho en el sentido pues de que no sea correcto, sino de tiempo y eso, pero podríamos con calma, los que gusten, sí, estudiar ese tipo de cosas, y vemos que hay formas de que se pueden subsanar algunos aspectos, ¿no? Pero en principio pues, sí sería inválido. ¿Qué te parece si en los minutitos que nos quedan nada más tocamos la ilicitud y dejamos abierto el tema todavía para la siguiente sesión, para sí, que claro no se vayan sí. ahí, ya nada más veríamos la ilicitud? Correcto. Pues mira, hablar de ilicitud en la recepción del sacramento se daría, por ejemplo, en aquel que recibe la confirmación o cualquier otro sacramento de vivos con conciencia de pecado mortal. Recibe la confirmación, el matrimonio, etcétera, cualquier sacramento de vivos, pero ilícitamente, faltando al requisito de poseer el estado de gracia. Okay. Si yo me acerco a la confirmación, si yo me acerco a la confesión sin estar en estado de gracia, pues es un sacramento ilícito, no inválido, tiene validez, pero no es lícito. Legalmente, vamos a decirlo así, no es lo correcto. No estás haciendo algo correcto. Un ejemplo de ilicitud en la administración la causaría el médico que bautizara recién nacidos que no se hallan en peligro de muerte. Aquellos niños reciben válidamente el bautizo, pero de un modo ilícito.
O sea, a lo mejor el médico tiene una muy buena intención y dice, yo los voy a bautizar por sí o por sí no. Estén enfermos en peligro de muerte o no. Todos los niños que pasen por mis manos, vamos a bautizarlos. Entonces ya él se agarra a bautizar niños a diestra y siniestra. Tiene validez si hace la forma y la materia. Así es. Si utiliza la forma y la materia, pero sería ilícito, ilegal, vamos a decir. Así es. Ok. Vamos a ver a nuestros hermanos que nos siguieron. Juan Gregorio Castro, bendiciones. Teresa Celina dice buenos días a todos, feliz semana. Gloria Gómez, buenos días. Se me perdió. Buenos días a todos, bendecida semana. Concepción Santos nos dice gracias por las enseñanzas a través de gente preparada. Manuel Alfonso nos dice amén. Mariel Mel nos manda un corazoncito. Concepción Santos, es muy cierto lo de los teléfonos, así con los signos. Ok. Marisa Espinosa, gracias por compartir, saludos, Dios les bendiga. Muchas gracias a todos los que siguieron nuestra transmisión esta mañana. No se pierdan, esta serie va a ser un poquito larga. Hoy abarcamos una parte de lo que son los sacramentos de manera generalizada. Dentro de 8 días estaremos terminando esta forma generalizada y iniciaremos con el bautismo para esta serie de los 7 sacramentos. Entonces aquí los vamos a ver dentro de 8 días. Aquí estamos comprometidos, ¿verdad, Josécito? Vamos a estar aquí, dicen ahí en los comentarios que gracias por gente preparada. Pues no hubo más que yo, así es que no hay gente muy preparada, pero pues creo que los demás le dijeron que no podían. Entonces dijo Erika, pues aunque sea con José Luis. Modesto. Aparte de Josecito se llama Modesto. Claro que tratamos de prepararnos, hermanos, tratamos de dar lo mejor de nosotros, eso sí se los puedo asegurar. Así que vamos a encontrarnos dentro de 8 días en una nueva aventura de fe. Nos vemos en 8 días, ¿qué te parece? Si Dios así lo quiere y lo permite. Ok, pues gracias, amigos, y aquí estamos en 8 días. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.